看以赛亚书49章。Veamos Isaías 49. 以赛亚书49章 Isaías 49, 第1节到第6节。 versículos 1 a 6. 以赛亚书49章第1节。 49:1. 众海岛啊，当听我言；远方的众民啊，留心而听。自我出胎，神就选召我；自出母腹，他就提我的名。第2节。 2. 他使我的口如快刀，将我藏在他手印之下，又使我成为磨亮的剑，将我藏在他剑带之中。第3节。 3. 对我说：“你是我的仆人以色列，我必因你得荣耀。”第4节。 4. 我却说：“我劳碌是徒然，我尽力是虚无虚空。然而我当得的礼必在神那里，我的赏赐必在我神那里。”第5节。 5. 神从我出胎造就我做他的仆人，要使雅各归向他，使以色列到他那里聚集。原来神看我为尊贵，我的神也成为我的力量。第6节。 6. 现在他说：“你做我的仆人，使雅各众支派复兴，使以色列中得保全的归回，尚为小事。我还要使你做外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。”阿们。 Amén. 在以赛亚书的后半段，总共有4首仆人之歌， En la última parte de Isaías hay 4 cánticos del siervo. 而49章第1节到第6节就是其中的第2首。 Y el capítulo 49, versículos 1 a 6 es el segundo. 主题是先知。 El tema principal es el profeta. 从这一段经文，我们可以很清楚地看见 Y a través de estos versículos podemos ver 神不只是借着这首诗歌来告诉我们，主耶稣的确就是那位要来的弥赛亚， que Dios nos está diciendo que Jesús es aquel Mesías. 而这位弥赛亚必须要具备先知的本色以外了。 Y que además de que el Mesías debía cumplir con las características del profeta, 神更希望我们也能够学习主耶稣的榜样， Él también quiere que sigamos su ejemplo. 就像他所拣选的众先知啊， Como todos los profetas que Él eligió, 不但具有先知的职分啊， que no solamente tienen el rol, cumplen el rol de profeta, 同时还具备先知的能力， sino también tienen el poder de ser 正 un 如他的 profeta, 仆人基督 como su siervo el Jesús, 蒙受神的装备啊， que fue equipado con todas las fuerzas de Dios. 一方面口如快刀， Él hablaba, pronunciaba las palabras como una espada 可以所向无敌，攻无不克啊。 y tenía la palabra adecuada hacia todas las personas. 他另一方面更成为一支磨亮的利剑啊， Además es una espada afilada. 能一箭到底，而且射中目标。 No, perdón, es una flecha pulida que puede llegar a la meta sin desviarse. 这样才有可能忠实的传达神的信息啊。 De esta forma es como predicas sin equivocarse la palabra de Dios 完成神所托付的特殊使命了。 y cumplió con la misión de Dios. 那很感谢神啊。 Gracias a Dios. 有关第一段口如快刀的部分，我们已经一起学习过了 Acerca de la primera parte ya lo hemos estudiado. 我们发现这是一种属灵的权柄， Descubrimos que es un poder espiritual 绝不是世上的学术了。 y no se adquiere con conocimientos humanos. 而这种属灵权柄所展现出来的是神的带领和能力， Y eso se manifiesta a través de la guía de Dios 绝不是人说话的技巧和艺术啊。 y no la elocuencia del hombre. 因此，这种属灵的权柄至少包括3个层面。 Por lo tanto, este poder espiritual tiene 3 aspectos. 第一个，从本质来说， El primero, desde la esencia, 它必须神的刀在口啊， debe poner la espada de Dios en su boca. 所说的是神的道， Decir las palabras de Dios 所传的是真理的信息啊。 y transmitir la verdad. 第二个，
Segundo aspecto, 就作用而言呢、 en cuanto a la utilidad, 他必须会善用这把神的刀， debe saber utilizar esta Nunca- espada. 能够靠着圣灵的能力解开神所有的圣言呢。 Explicar todas las palabras de Dios a través del Espíritu Santo. 第三个，从结果来看， Y desde la consecuencia, 他的刀锋必须相当锐利， debe ser una espada muy afilada. 他的刀一出去一定会有反应的。 Al hacer uso de esta espada se obtienen reacciones inmediatas. 不但可以讲明神的道理，扎入人的内心， No solamente presenta la palabra de Dios tal cual es, 而且可以审判人的罪恶，指出人的错误。 sino que también puede manifestar los errores de las personas. 这些预言后来完全应验在主耶稣的身上。 Y todo esto lo podemos ver en Jesús. 主耶稣真的是口如快刀， Jesús tenía una boca como una espada afilada. 他来到世上传扬真理啊， Él vino a este mundo a predicar la verdad 讲道大有权柄啊。 y sus palabras tenían grandes poderes. 他所说的话不仅能拯救人，将来还要审判人啊。 Sus palabras no solamente pudieron salvar a las personas, sino que en un futuro estas mismas palabras juzgarán a los hombres. 主耶稣的确为我们留下美好的榜样啊。 Jesús nos dejó un muy buen ejemplo. 因此，今天我们这些已经领受先知之灵、为神所拣选的仆人呢、 Por lo tanto, nosotros que somos siervos escogidos de Dios, 我们也应该好好追求做先知讲道的恩赐啊。 tenemos que tratar de aprender este don de predicar 就好像主耶稣一样，口如快刀， y ser como Jesús de buen hablar 成为神有力的代言者哦， y convertirnos en buenos mensajeros de Dios 很快的将得救的福音传遍天下。 para poder expandir el Evangelio. 这是从说话的角度来看的哦。 Esto es desde el punto de vista del habla. 接下来我们继续要从行为的角度来说。 Ahora vamos a hablarlo desde el punto de vista de la conducta. 这位仆人不仅要口如快刀，同时还要成为神剑带中一支磨亮的利剑。 El siervo no solamente debe ser elocuente, sino que debe convertirse en una espada, en una flecha de Dios. 能够一剑到底，而且射中目标。 Debe poder llegar a la meta con rapidez 确确实实的来完成神所托付的事，这个特殊使命啊。 y cumplir con exactitud el trabajo de Dios. 我们都知道，刀只能对付近敌的比较近的敌人呢、 Sabemos que con la espada solamente alcanzamos a los enemigos cercanos, 而剑却能打击远方的敌人呢、 pero con una flecha podemos atacar a lo lejos. 虽然那个刀伤比较长，而剑的那个伤口常常只有一点。 Aunque la herida que produce la espada sea más grande que una flecha, 但是剑的穿透力远比刀强， pero la potencia de perforación que tiene la espada es mayor, no, que tiene la flecha es mayor que la espada. 甚至于能够一剑穿心呢、给敌人致命的一击啊！ Con un flechazo podemos quitarle la vida al enemigo. 所以古时候在战场上打仗不能单单用刀的、 Por lo tanto, en una guerra no solamente se hacía uso de las espadas, 同时也要用剑呢、必须要用剑来配合才行啊！ sino que también se usaba mucho las flechas. 今天在属灵上也一样。 Hoy sucede lo mismo en el punto de vista en lo espiritual. 今天神的仆人要能够战胜属灵的仇敌啊！ Hoy los siervos de Dios para vencer al enemigo espiritual 要完成神所托付的使命了。 y para cumplir con la misión de Dios. 那单单靠嘴巴说说是不行的啦， No alcanza con solamente predicar, 更重要的是要实际的行为做印证哦。 sino que necesitamos obrar 还要用具体的行动来实现呢。 y actuar todo lo que decimos. 这样言行合一，双管齐下，才能产生真正的果效。 De esta forma, con la palabra y el acto podremos vencer. 就好像雅各长老所勉励的，
tal como nos exhortó el anciano Santiago. 请看雅各书， Veamos Santiago, 请看雅各书的第2章 capítulo 2, 14节， versículo 14. 雅各书2章14节， Santiago 2:14. 2章14节。 2:14. 我的弟兄们，若有人说自己有信心，却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？跳过去看17节， Veamos verso 17. 17节， 17. 这样信心若没有行为，就是死的。再请看19节， Verso 19. 19节， 19. 你信神只有一位，你信的不错，鬼魔也信，却是战惊。20节， 20. 虚浮的人啊，你愿意知道没有行为的信心是死的吗？再请看26节， 26. 26节， Verso 身 26. 体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。没有行为的信心是死的， Una fe sin obra es muerta. 就好像没有灵魂的身体是死的一样。 Así como un cuerpo sin espíritu es muerto. 意思就是，虽然先知很会讲信心的道理啦， Esto significa que por más que un profeta sepa predicar acerca de la verdad de la fe, 表面上看起来好像很有信心哦， y aparentemente parece que tiene mucha fe, 但是他如果没有信心的行为来印证配合， pero si no lo acompaña con actos de fe, 那么他的信心到最后还是救不了他 entonces su fe no podrá salvarlo, 啊，当然更救不了别人了， menos podrá salvar a los otros, 因为这种信心是虚浮的， porque esto es una fe aparente, 哎，他的结果很可能跟魔鬼一样啊。 y tal vez su fin sea igual que el del demonio. 所以对先知而言，口如快刀固然重要，但是磨亮的利剑也不能够忽视的。 Por lo tanto, es importante tener una boca como como una espada afilada, pero la flecha también es importante. 好，那么为什么要用磨亮的剑来代表先知该有的行为表现呢？ ¿Y por qué se representa las obras con una flecha pulida? 我们从剑的特色就可以了解哦， Podemos entenderlo con las características que tiene 至 una 少有 flecha. 3点值得我们大家一起来学习的。 Hay 3 características que podemos aprender. 第一个， La primera, 剑要正直才能合格使用的。 la flecha debe ser recta para cumplir con su función. 啊，这是一支好剑最基本的条件呐。 Esta es la regla básica de ser una 这 flecha. 个剑身哦，一定要非常直， La flecha debe ser recta. 这样才有可能按照射手的意思往前直飞而射中目标。 De esta forma, seguirá una dirección sin desviarse. 否则的话，虽然这个射手瞄得很准啊， De lo contrario, por más que el arquero apunte bien, 但是因为剑身不够直啊，没有办法直挥，所以一射出去马上就偏离目标了。 pero como la flecha no es recta, nunca llegará a la meta final. 而且通常剑身越歪哦，它偏离度就会越大。 Y además, cuanto más curvo esté la flecha, más se desviará. 难怪我们看到那个弓箭手在选箭的时候，一定会把那个箭先拿到眼前来，直直的瞄瞄看，哦。 Y es por eso que antes de lanzar, todos los arqueros se fijan a ver si sus flechas están 哎，目 rectas 的就是要看看这支箭到底直不直啊。 y lo miran con detenimiento. 如果是一支歪箭， Si está torcida, 那就先得把它修直才能用哦。 primero la enderezan, 它如果没有把它修直，那么这支箭就是废箭了， porque si no la enderezan sería una flecha inútil 最后只好把它抛弃了。 y la tiran. 啊，今天神用人也一样哦。 Dios usa la misma forma para elegir a sus hombres. 神的仆人就好像一支箭啊， Los siervos de Dios son como estas 他 flechas 本身必须要行为正直，身心圣洁 que deben tener una conducta recta y un corazón limpio 啊，这样才有资格被神所用啊。 para ser trabajadores de Dios. 这是圣工人员最基本的条件。 Estas son las condiciones básicas de ser un trabajador sagrado. 请看提摩太后书 Veamos 2 de Timoteo, 第2章，
capítulo 2, 21节， verso 21. 提摩太后书2章21节， Segunda de Timoteo 2:21. 2章的21节。 2:21. 人若自洁脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。再看提摩太前书 Veamos Primera de Timoteo, 第4章， capítulo 4. 再请看提摩太前书第4章， Primera de Timoteo, capítulo 4, 请看15节， versículo 15. 4章15节。 4:15. 这些事你要殷勤去做，并要在此专心，使众人看出你的长进来。16节， 16. 你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心，因为这样行又能救自己，又能救听你的人呐、没有错，今天有不少的人很想做圣工啊， Hay muchas personas que quieren hacer trabajo sagrado 而且都有一股热诚啊， y son todos muy fervientes. 这是好的。 Esto es algo bueno. 但是在做工之前，却必须要先省察自己啊， Pero antes de trabajar para Dios, uno debe examinarse. 我的行为正直吗？ Debe examinarse si su conducta es recta, 我的身心圣洁吗？ si su corazón es limpio, 我够资格合乎主用吗？ si es digno de ser usado por Dios. 没有错，今天我们都应该追求做先知讲道。 Todos nosotros debemos tratar de predicar como los profetas. 甚至可以一个一个做先知讲道， Es más, todos podemos ser profetas y predicar. 这是对的。 Esto está bien. 但是在讲道之前，却必须要先看看自己哦。 Pero antes de predicar, tenemos que autoexaminarnos. 我平常所做的跟我现在要讲的相称吗？ A ver si mi conducta coincide con lo que voy a predicar. 我这样讲能够让人心服口服吗？ Tenemos que pensar si nuestra predicación convencerá a los otros. 真的能救自己又救别人吗？ Tenemos que pensar si nuestra predicación podrá salvarnos a nosotros mismos y salvar a los 可 otros. 见先知不但要口如快刀，先知本身更要成为一支笔直的剑呢。 Por lo tanto, un profeta debe ser como una espada afilada y como una flecha pulida. 我们看看那个旧约的众先知哦， Veamos a todos los profetas del Antiguo Testamento. 他们不但是传达神的信息啊， No solamente transmitían el mensaje de Dios, 他们更要求自己所行的完全合乎神的信息。 sino que se exigían para obrar según los mensajes que transmitían. 我们再看看主耶稣哦， Veamos a Jesús. 主耶稣不但传赦罪的真理哦， No solamente evangelizaba la verdad del perdón de los pecados, 主耶稣更要求自己成为一个无罪的人啊。 sino que se exigía a ser una persona sin pecados. 请看希伯来书， Veamos Hebreos, 请看希伯来书第4章 Hebreos capítulo 4, 15节， verso 15. 希伯来书第4章15节， Hebreos 4:15. 希伯来书4章15节。 Hebreos 4:15. 因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪的。虽然主耶稣跟我们一样带着肉体呀、 Jesús llevaba la carne como nosotros. 他也有肉体的软弱， Él tenía las debilidades de la carne 也 también. 曾经凡事受过试探， Fue tentado, 但是主耶稣没有犯罪啊， pero él no pecó. 他用他的无罪来代替我们的罪。 Con sus conductas santas reemplazó nuestra conducta pecaminosa 为我们留下美好的榜样。 y así nos dejó un muy buen 因 ejemplo. 此，今天我们除了要追求做先知讲道的恩赐以外啊， Por lo tanto, aparte de pedir el don de predicar, 我们更要努力灵修自己。 tenemos que cultivar nuestra espiritualidad 常常检讨自己，我这支箭正直吗？ y pensar si nosotros siendo flechas somos rectos o no. 神的真理在我的身上能够彰显出来吗？ Pensar si la palabra de Dios puede manifestarse en nosotros. 我们必须要记住啊， Tenemos que recordar 我们的好行为其实就是一篇最好的奖章。 que nuestra buena conducta es el mejor relato que podemos decir. 我们只有拥有这一篇好的奖章，才能真的成为神最有力的代言者。
Teniendo este relato vivo, podemos ser los mejores mensajeros de Dios, 因为这是一种没有声音的活见证。 porque es un testimonio en silencio. 第二点， Segundo, 剑要磨亮才能穿透目标。 la flecha debe estar pulida para traspasar la meta. 这个射箭最大的目的就是要射中目标。 La mayor meta en la arquería es poder llegar al punto central. 甚至还要穿透目标 Es más, estaría bueno traspasarlo. 尤其是在战场上能够给敌人致命的一击呀、 Esto sucede también en la guerra. 这样箭才算发挥它最大的功效。 Solamente haciendo esto, la flecha cumple con su mayor 那么 función. 问题是，到底要怎么样才能够让箭保证它能够穿透目标呢？ ¿Y cómo podemos asegurarnos de que esta flecha llegue a su meta? 平常保养的功夫非常重要哦， Es muy importante el mantenimiento de todos los días. 要常常把箭磨亮， Tenemos que pulir esta flecha todos los días, 尤其是那个箭头一定要磨得很锐利哦， especialmente el cabezal, 绝对不可以让它生锈。 que no debemos dejar que se oxide. 否则的话，虽然是射中了目标，但是射不进去啊。 De lo contrario, si está oxidado, la flecha puede llegar a la meta, pero no podrá traspasarla. 到头来还是徒劳无功啊。 Entonces sería todo en vano. 今天在属灵上也一样啊。 Esto sucede también en lo 今 espiritual, 天我们所面对的仇敌就是看不见的魔鬼啊。 ya que nuestro enemigo es el demonio que no podemos ver. 这个魔鬼诡计多端哦， Este demonio es muy perverso, 他会制造许许多多的问题啊， que nos plantea muchos problemas 目的就是为破坏神的教会， con el objetivo de destruir a la iglesia de Dios 要打击神的百姓。 y atacar al pueblo de Dios. 这个时候，先知就必须好像一支磨亮的利剑呐、 En este momento el profeta debe ser como una flecha pulida, 他必须要常常祷告， debe orar siempre 让自己的箭头永远保持锐利啊， para que el cabezal de su flecha sea siempre afilada. 不仅是借着祷告来满得全能， No solamente debe llenarse de poder a través de la oración, 更要借着祷告让自己成为一个完全属灵的人呐、 sino que debe convertirse en un hombre espiritual. 请看哥林多前书 Veamos 1 Corintios, 第2章， verso 2, 请 del 看哥林 capítulo 多前 2. 书第2章， 1 Corintios, capítulo 2, 请看14节， versículo 14. 哥林多前书2章14节， 1 Corintios 2, 14. 14节。 2:14. 然而属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事唯有属灵的人才能看透。16、15节， 15. 属灵的人能看透万事，却没有一个人能看透了他。因为只有属灵的人，他才有能力看透万事啊， Solamente el espiritual puede juzgar todo. 他才有办法揭穿魔鬼的诡计。 Puede encontrar cuál es la trampa del diablo 了解症结的所在， y hallar el lugar del problema. 然后对症下药啊，针对问题来解决问题。 Y así resolver con eficacia todos los problemas que se presentan. 这样先知才有可能成为完成神所托付的特殊使命啊！ De esta forma el profeta podrá cumplir con el trabajo de Dios. 我们回想主耶稣在旷野受试探的时候， Pensemos en los 40 días que estuvo Jesús en el desierto. 主耶稣就是靠着40昼夜禁食祷告的能力来看透魔鬼的诡计的。 Él pudo ver claramente las tentaciones del diablo a través del ayuno de estos 40 días. 所以他能够很快的引用圣经最有力的经节，把魔鬼打退。 Y fue de esa manera que pudo citar los versículos adecuados de la Biblia y vencer al demonio. 我们再回想主耶稣传道当中 Veamos cuando Jesús predicaba, 每一次那些文士法利赛人想尽办法要攻击他、陷害他， todos los fariseos y escribas querían
atacarlo. 但是每一次主耶稣都是靠着上山祷告、整夜祷告的力量，把他们各个击破。 Pero Jesús los vencía a través de oraciones largas. 同时更进一步用神的道理来规劝他们。 Y también los exhortaba con la palabra de Dios. 我们再看看使徒时代的教会， Y veamos la iglesia apostólica. 当时在教会里面有一个相当严重的问题啊， Había un problema muy grave, 就是原属外邦的信徒到底要不要再受肉体的割礼啊？ y era de que los creyentes que antes pertenecían a iglesias paganas debían ser circuncidados o no. 哎，这个问题很大啊。 Este era un gran problema que ellos tenían en ese momento. 如果处理不好的话，很可能会造成教会的分裂。 Si no lo resolvían bien, la iglesia podía llegar a dividirse. 而更令人头痛的是，在旧约圣经里头，并没有外邦人归主不用受割礼的明文记载。 Y el problema estaba también que en el Antiguo Testamento no estaba registrado ningún caso de gentiles que se hicieron cristianos. 那怎么办呢？ Entonces, ¿cómo resolvieron esto? 哦，于是使徒跟教会的长老在耶路撒冷开会。 Los apóstoles y los ancianos de la iglesia tuvieron una asamblea en Jerusalén 哎，会议的情况就记载在《使徒行传》的15章。 y esto está registrado en Hechos 10. 请看《使徒行传》15章。 Veamos Hechos capítulo 10. 15章， Hechos 10, 15. 《使徒行传》15章， Hechos capítulo 15, 从第6节一直到29节， versículos 6 a 29. 这是会议的情况记录啊。 Este es el registro de la asamblea. 我们看到当时彼得、保罗、巴拿巴、雅各真的是神磨亮的利剑。 Vemos que tanto Pablo, Bernabé, Pedro eran flechas pulidas de Dios. 就在大家不知道怎么办的时候， En el momento en que nadie sabía qué hacer, 彼得提出他所得到的启示。 Pedro habló sobre una revelación que obtuvo. 那保罗跟巴拿巴见证他们在外邦所行的神迹。 Y Pablo y Bernabé hablaron sobre las obras que hicieron en el extranjero. 最后雅各找到旧约圣经的根据了。 Y finalmente Santiago halló un registro que estaba en el Antiguo Testamento. 哎，他们强而有力的见证，让所有的人都默默无声。 Ellos dando estos testimonios tan fuertes pudieron convencer al resto del miembro. 让问题得到圆满的解决了， Y así resolvieron este problema. 使教会从危机当中变成转机了。 Y cambiaron este problema en algo provechoso. 为什么能够这样呢？ ¿Cómo lograron esto? 因为他们常常横切祷告， Porque ellos siempre oraban. 他们的剑每天都磨得很亮， Ellos siempre pulían su flecha. 所以不仅能够射中目标，而且能穿透目标了。 Por lo tanto, no solamente llegaron a la meta, sino que la traspasaron. 难怪在开会当中，虽然没有提到圣灵哦， Por lo tanto, aunque acá no se menciona en ningún momento el Espíritu Santo, 但是开会的结果，大家都一致认定这是圣灵的决议啊。 pero al concluir la asamblea todos estaban seguros de que fue la guía del Espíritu Santo. 今天也一样， Hoy sucede lo mismo. 今天神也常常拉满了弓，把我们这一支箭放上去。 Dios nos pone en el arco. 神真的要用我们， Dios nos quiere usar, 但是问题是我们这一支箭锐利吗？ pero debemos preguntarnos si estamos preparados, 我们磨亮了吗？ si nos hemos pulido. 我们有没有常常祷告？ Nos preguntamos si siempre oramos 能不能看透万事？ y si podemos juzgar las cosas correctamente. 有没有办法揭穿魔鬼的诡计？ Si podemos descubrir la trampa del diablo 了解问题的所在？ y hallar el origen del problema. 我们能不能适时针对问题来解决问题？ ¿Podemos resolver las cosas adecuadamente? 还是常常不但不能解决问题，反而制造更多的问题？ ¿O en vez de resolver unos problemas, provocamos otras? 第三点， Tercera característica, 剑要顺服才能全然得胜了。
La flecha debe ser obediente para poder triunfar. 请看《列王记下》， Veamos Segundo de Reyes, 《列王记下》13章 Segundo de Reyes capítulo 13, 14节， verso 14. 《列王记下》13章14节， Segundo de Reyes 13, 14. 《列王记下》13章14节， 13, 14. 以利沙得了必死的病，以色列王约阿施下来看他，伏在他脸上哭泣说：“我父啊，我父啊！以色列的战车马兵啊！”15节， 15, 以利沙对他说：“你取弓箭来。”王就取了弓箭来。16节， 16. 又对以色列王说：“你用手拿弓。”王就用手拿弓。以利沙按手在王的手上。17节， 17. 说：“你开朝东的窗户。”他就开了。以利沙说：“射箭吧。”他就射箭。以利沙说：“这是神得胜的箭，就是战胜亚兰人的箭，因为你必在雅弗攻打亚兰人，直到灭尽他们。”当以利沙先知即将离世之前呢， Antes de la muerte de Eliseo, 以色列王约阿施来见他。 el rey de Israel, Joás, lo fue a ver. 以利沙要约阿施拿弓箭来。 Eliseo le ordenó a Joás que consiguiera un arco y varias flechas. 然后打开朝东的窗户射箭。 Y luego abrieron la ventana que da hacia el oriente y dispara una flecha. 然后以利沙说：“这是神得胜的箭。” Entonces Eliseo dijo que esta es la flecha victoriosa del Señor. 可见从圣经的角度来看，箭最大的荣耀是什么？ Desde el punto de vista de la Biblia, ¿cuál es la mayor gloria de la flecha? 这个箭最大的荣耀就是要能够得胜啊！ Y es tener la victoria, 因为这支箭是神的， porque esta flecha es de Dios, 因为这支箭藏在神的箭袋里头， porque esta flecha está en el bolso de Dios. 更因为神本身就是永远的得胜者， Además, porque Dios es el triunfador. 所以神的箭也一定要能够成为得胜的箭。 Por tanto, sus flechas deben ser flechas victoriosas. 那么到底要怎么样才能够使箭全然得胜呢？ ¿Y cómo podemos hacer para que una flecha sea victoriosa? 除了箭本身要正直、要磨亮以外， Además de estar pulida y ser recta, 最重要的就是箭要完全的顺服啊！ debe ser obediente. 箭只有完完全全顺服在射手的手下，箭才有可能发挥无比的威力啊！ Debe ser obediente ante las maniobras del arquero. 才有可能实现射手的意思啊！ Y así podrá cumplir con el deseo del arquero. 否则的话，就算是再好的箭，一旦离开了射手，他就不能做什么。 De lo contrario, por más buena que sea una flecha, al alejarse del arquero no podrá hacer nada. 这是一定的道理啊！ Esto es algo cierto. 因此，箭要得胜，只有一个秘诀而已哦， Por lo tanto, para triunfar, 就是要完全的顺服， la flecha debe ser sumisa. 要顺服射手所决定的方向哦。 Debe obedecer y seguir la dirección que le da el arquero. 要支取射手所给的能力啊！ Y obrar con la fuerza que el arquero le da. 要到达射手所要他到达的地方， También debe llegar al lugar donde el arquero quiere que llegue. 最后要完成射手的旨意啦。 Y luego cumplir con la voluntad del 这 arquero. 样这支箭才算是真正成功。 De esta forma, esta flecha será una flecha victoriosa. 这一条就叫做顺服之路啦。 Y este es un camino de obediencia. 这是神的仆人必经之路哦。 Es un camino que el siervo de Dios debe pasar. 古圣徒、古先知就是这样走过来的。 Así hicieron todos los antiguos santos y profetas. 或许这一路上有很多的困难呢、 Ellos se enfrentaron con muchas dificultades en este 或 camino. 许这一路上必须经历很多的痛苦啊。 Tal vez también sufrieron bastante, 但是为了完成神的旨意啦， pero para cumplir con la voluntad de Dios, 仆人必须要像箭一样勇往直前， el siervo debe ser como la flecha, ir siempre para adelante 绝不后退。 y no retroceder. 我们看看约瑟，
Veamos a José. 约瑟就好像一支箭，从迦南地被射到埃及了。 Era como una flecha que se lanzó desde la tierra de Canaán hasta Egipto. 他在埃及当奴仆， Él en Egipto fue un siervo, 他在埃及痛 Sirviente 苦了13年， sufrió por 13 años. 但是最后却因为这样救了他全家。 Pero a través de esto pudo salvar a toda su familia. 我们再看看摩西， Veamos a Moisés, 摩西也好像一支箭从埃及被射到旷野去了。 que fue como una flecha que se lanzó desde Egipto hacia el desierto. 他在旷野牧羊40年哦， En el desierto se convirtió en un pastor por 40历 años 尽了风霜啊， y pasó por todo tipo de pasó por tormentas. 但是最后却因为这样带领以色列百姓出埃及。 Pero esto hizo que pudiera guiar a los israelitas fuera de Egipto. 我们看到，虽然他们所经历的过程都相当艰苦， Vemos que aunque ambos sufrieron mucho, 但是他们都一味的顺服， pero todo lo hicieron con obediencia 而且顺服到底。 y fueron obedientes hasta el final. 最后，他们都看出这原是神美好的旨意啊！ Y en el final vieron que todo esto fue voluntad de Dios. 我们再看看主耶稣， Veamos también a Jesús, 主耶稣也一样啊。 que le sucedió lo mismo. 主耶稣更好像一支箭从天上被射到地面上来。 Jesús fue como una flecha que se lanzó desde el cielo hacia la tierra. 他出生在马槽里面， Él nació en una pesebre. 在木匠的家长大。 Creció en la familia de un carpintero 长大以后，他在恶劣的环境底下到处传福音。 y estuvo predicando bajo en una situación bastante peligrosa. 这一路上，我们看到主耶稣从来没有自己的方向。 Y en todo este trayecto nunca tuvo su propia dirección. 请看约翰福音， Veamos el libro de Juan, 请看约翰福音第4章 Juan capítulo 4, 34节。 verso 34. 约翰福音第4章34节， Juan capítulo 4, versículo 34. 4章34节， 4:34. 耶稣说：“我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成他的功。”主耶稣唯一的方向就是遵行天父旨意，做成他的功。 La dirección de Jesús era hacer la voluntad del que le envió. 因此，虽然最后主耶稣被射到各个他的山上了， Por eso, aunque finalmente fue lanzado hacia el monte de Goliat, 在客西马尼园的祷告里头啊，虽然主耶稣曾经向父祈求， y por más de que él le oró a Dios para que le quitara esta copa amarga, 求父可以不可以改一改方向啊？ le preguntó a Dios a ver si podía cambiar de dirección, 但是最后他还是顺服了， pero finalmente siguió obedeciendo. 他顺服的被射上了十字架了， Obedeció hasta ser lanzado en la cruz 完成了神的救恩， y cumplir así con la salvación. 结果得到真正的胜利啊！ Y obtuvo el mayor triunfo. 我们想想看哦， Pensemos, 如果当时主耶稣坚持自己的方向哦， si Jesús se mantenía firme en su dirección, 那么今天我们有救恩可得吗？ ¿qué salvación tendríamos hoy? 没有。 Ninguna. 如果当时主耶稣坚持自己的方向哦， Si Jesús en ese momento se resistía a seguir su dirección, 那我们今天有可能战胜魔鬼吗？ ¿podremos hoy en día vencer al demonio? 不可能。 No. 可见剑要全然得胜，真的一定要完全顺服的 Por lo tanto, para ser una flecha victoriosa debe ser sumisa hasta el final. 啊！今天很感谢神呐、 Gracias a Dios, 我们都是神的仆人呢、 todos nosotros somos siervos de Dios. 我们都是神箭袋里面的一支箭，不要忘记。 Todos somos flechas de Dios. 但是问题是我们能完全顺服神的旨意吗？ Pero nosotros podemos ser obedientes hasta el final. 今天神把我们这一支箭射到阿根廷来， Hoy nosotros hemos sido lanzados hasta este país 请问我们都在做什么？ y preguntémonos qué hacemos en este lugar. 是遵行天父旨意吗？ ¿Estamos cumpliendo con la voluntad de Dios 还是只在满足自己的私欲呢？ o cumpliendo o satisfaciendo nuestras necesidades? 老实的说了哦，今天就是因为我们坚持自己的方向，所以很多人没有办法得到神的救恩呢、
Hoy en día es a causa de que muchos se resisten a seguir su propia dirección, no pueden obtener la 因为我 salvación 们 de 都在 Dios. 管自己的事，我们都不管神的事情啊。 Porque no nos preocupamos por los asuntos de 今天因 Dios. 为我们坚持自己的方向，所以我们才没有办法过着得胜的生活。 Hoy, como nos mantenemos firmes en nuestra propia dirección, no podemos llevar una vida santa. 请问不是这样吗？ ¿No es así? 最后，我们来看2段圣经。 Por último, vamos a leer 2 pasajes bíblicos. 首先，请看《使徒行传》 Veamos Hechos, 20章。 capítulo 20. 请看《使徒行传》20章 Hechos 20, 22节。 verso 22. 使徒行传20章22节。 Hechos 20, 22. 20章的22节。 20, 22. 现在我往耶路撒冷去，心甚迫切，不知道在那里要遇见什么事。23节。 23. 但知道圣灵在各城里面向我指证说，有捆锁与患难等待我。24节。 24. 我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明神恩惠的福音啊。跳过去，我们看提摩太后书， Veamos ahora segunda de Timoteo. 请看提摩太后书的第4章。 Segunda de Timoteo, capítulo 4. 提摩太后书4章第7节。 4:7. 提摩太后书4章第7节。 Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. 4章7节。 4:7. 那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。第8节。 8. 从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人啊！主耶稣真的是一支磨亮的剑， Jesús fue realmente una espada, una flecha pulida. 他遵行天父旨意啊， Él siguió con la voluntad de Dios 完成了神的救恩呐。 y cumplió con la 那 salvación. 后来保罗效法主耶稣的榜样， Y Pablo siguió el ejemplo de Jesús, 他也真的成为一支磨亮的剑哦， convirtiéndose en una espada pulida. 他也遵行天父旨意啊， También obedeció la voluntad de Dios 完成神所托付的使命啊。 y cumplió con su tarea. 因此，当保罗要离世的时候，他非常坦然，没有惧怕。 Por lo tanto, antes de fallecer estaba sin temor alguno. 他说 Dijo, 那美好的仗我已经打过了， he peleado la buena batalla, 当跑的路我已经跑尽了， he terminado la carrera, 所信的道我已经守住了。 y me he mantenido en la fe, 真的就像一支箭一样哦， así como una flecha. 完成了他所要做的。 Cumplió con su deber. 所以从此以后，有公义的冠冕为我存留。 Por lo demás, me espera la corona de justicia. 我们相信保罗的人生是成功的， Nosotros creemos que la vida de Pablo fue exitosa. 我们更相信保罗的信仰是得胜的， Y también su creencia, su fe fue victoriosa. 因为他真的是一支正直的箭， Porque él fue una flecha recta. 他真的是一支磨亮的箭， Él fue una flecha pulida. 他更是一支顺服的箭。 Y más aún fue una flecha obediente. 今天我们也是主耶稣的门徒， Hoy nosotros siendo todos discípulos de Dios, 我们不要忘记，我们也是神箭袋当中的一支箭哦。 no nos olvidemos que somos parte de las flechas de Dios. 我们阿根廷教会有350几位信徒， Nosotros aquí tenemos más de 350 miembros. 换句话说，今天在神的箭袋里面，至少有350几支的箭。 Es decir, que en la bolsa de Dios hay más de 350. 箭很多， Son muchas. 但是问题是我们能用吗？ Pero el tema es si podemos ser utilizados o no.
所以求神帮助我们， Le pedimos a Dios que nos ayude 让我们都能够成为磨亮的剑， para que todos seamos flechas pulidas. 不但是正直锐利， No solamente debemos ser rectos y filosos, 而且能够完全顺服， sino obedientes hasta el final. 让我们都有一个全然得胜的人生。 Y que todos tengamos una vida exitosa. 这样是。 Cantemos.